siempre me consideré una buena esposa. Mi matrimonio era estable, correcto. Oleg y yo llevábamos 8 años juntos, y toda nuestra vida seguía una rutina: café por la mañana, trabajo, escapadas ocasionales los fines de semana, cenas familiares. Creía que así debía ser, tranquilo, confiable, sin demasiadas emociones. Pero con el tiempo, comencé a sentir algo extraño, como si un fuego invisible estuviera encendiéndose lentamente dentro de mí. Maxim, el hermanastro de mi esposo, siempre había sido parte de nuestra vida. No eran muy cercanos, pero se veían en las fiestas y a veces hablaban por teléfono. Lo conocía desde hacía años, pero nunca lo había mirado de otra forma que no fuera como un simple pariente. Hasta hace poco. Ocurrió de repente. Oleg y yo fuimos a casa de su madre para una cena familiar. En cuanto entré en la sala, mi mirada se posó en Maxim. Había cambiado. Antes no le prestaba atención, pero ahora se veía diferente. Confianza, un aire de despreocupación en sus movimientos, una mirada demasiado intensa, demasiado atenta. Hace tiempo que no nos vemos, dijo con una sonrisa fácil. Una frase simple, pero que hizo que mi respiración se entrecortara. Durante la cena, no pude evitar notar cómo me miraba. No era una mirada descarada, pero había algo en ella que me provocaba escalofríos. Varias veces nuestras miradas se encontraron, y no pude apartar la vista. ¿Qué me pasa?, pensé, sujetando con fuerza mi copa de vino. Sentía que el aire se volvía más denso. Como si en esa habitación existiera algo que nadie decía en voz alta, pero que ambos sentíamos. Intenté convencerme de que solo era una coincidencia, pero cuando Maxim salió a la terraza a fumar, me descubrí deseando seguirlo. No lo hice. Pero el solo hecho de pensarlo ya me aterraba. Este fue el inicio. El inicio de algo que no podía detener. Haré una pequeña pausa. Escriban en los comentarios desde dónde están escuchando mi historia. ¿Alguna vez han vivido algo parecido? Me encantaría conocer sus opiniones. Y si les gusta este relato, no olviden suscribirse para no perderse la continuación. Continúo. No sé exactamente cuándo todo cambió. Tal vez sucedió poco a poco, tan sutilmente que no me di cuenta. Pero ahora, Maxim aparecía en mi vida con más frecuencia. Un encuentro casual en el supermercado, yo solo había salido a comprar algunas cosas, y ahí estaba él, con esa sonrisa despreocupada. Un mensaje inesperado: ¿cómo va tu día? Una simple pregunta, pero que despertaba algo cálido dentro de mí. Una cena familiar donde se sentaba a mi lado, su mano rozando la mía un instante más de lo necesario. Al principio, me dije que eran solo coincidencias. Luego, que era un juego inofensivo, uno en el que nunca cruzaría la línea. Pero en algún momento, comprendí que ya estaba demasiado adentro. Mi matrimonio empezó a derrumbarse. Oleg estaba cada vez más distante. Apenas hablábamos. Las noches pasaban en silencio, dándonos la espalda. O no veía lo que pasaba conmigo, o no quería verlo. Por primera vez en años, me sentí ajena en mi propia casa. Pero Maxim estaba ahí. No hacía preguntas. No juzgaba. Solo estaba. Aquella noche, terminamos solos por pura casualidad. Oleg se había quedado trabajando hasta tarde, y su madre me pidió que llevara a Maxim a su casa después de la cena familiar. El auto estaba en silencio. Traté de no mirarlo, pero sentía su mirada sobre mí. «Te comportas raro», dijo finalmente. Tragué saliva. «Solo estoy cansada». Maxim sonrió de lado y negó con la cabeza. «No es eso». Sabía que debía cortar la conversación. Encender la radio, decir algo sobre el clima, fingir que nada estaba pasando. Pero no lo hice. Me detuve frente a su casa, pero él no bajó del auto. Pasaron unos segundos de silencio. El aire entre nosotros se volvió denso, cargado. Entonces Maxim se inclinó lentamente hacia mí. Podría haberme apartado. Decir que era un error. Terminarlo antes de que fuera demasiado tarde. Pero no me moví. Ese fue el momento que lo cambió todo. No sé quién dio el primer paso. Todo sucedió como si fuéramos arrastrados a un torbellino del que no había salida. No fue un momento perfecto de película, sin música romántica, sin confesiones dulces. Solo un impulso repentino que dejaba sin aliento. Terminamos solos en su casa. Maxim me invitó a tomar un té, una frase tan común, tan fácil de malinterpretar. Sabía que debía decir que no,
que lo correcto era marcharme, pero algo dentro de mí ya había dejado de escuchar la lógica. Recuerdo cómo el té se enfrió en las tazas mientras nos quedábamos allí, mirándonos en silencio. El aire entre nosotros se volvió espeso, cargado de algo innegable. Y entonces, pasó. Era inevitable. No planeado. Solo un momento donde ya no había vuelta atrás. Pero no hubo alivio. Todo lo contrario. Cada mirada de Oleg ahora me perforaba con culpa. No podía mirarlo a los ojos, no podía respirar con normalidad a su lado. Sentía que lo sabía. Que notaba mi distancia, mi distracción. Pero lo peor era que no podía detenerme. Maxim me atraía como un imán. Su mirada, su presencia, me enloquecían. Cada vez que nos veíamos, incluso por casualidad, el fuego dentro de mí volvía a encenderse. Pero ahora él también había cambiado. Podía ver que esto lo estaba destrozando. No era solo un espectador, esto le dolía. Quería más. Sentía celos, rabia, me preguntaba cuándo tomaría una decisión. Pero, ¿realmente había elección? Y entonces, todo se derrumbó. Dejé mi teléfono en la cocina. Solo por unos segundos. Cuando volví, Oleg estaba allí, la pantalla todavía iluminada. Al principio, ni siquiera entendí qué había pasado. Luego, una mirada afilada. Una pregunta en su voz que hizo que mi sangre se congelara. ¿Quién es Maxim? El secreto había terminado. Haré otra pequeña pausa. Escriban en los comentarios desde dónde están escuchando mi historia, ¿les ha pasado algo parecido en su vida? Me encantaría conocer sus opiniones. Y si les gusta este relato, no olviden suscribirse para no perderse la continuación. Continúo. Me quedé inmóvil. Mi cabeza zumbaba, la sangre golpeaba en mis sienes. Oleg sostenía mi teléfono. La pantalla estaba desbloqueada, mostrando el último mensaje de Maxim. No puedo más. Sabes que esto no es solo un error. Lo vi leerlo una y otra vez, su mandíbula apretada, sus dedos aferrando el teléfono con tal fuerza que los nudillos se pusieron blancos. ¿Quién es Maxim? Su voz era demasiado tranquila. Demasiado. No pude encontrar palabras. El mundo se detuvo. Un segundo. Otro. No es lo que piensas, mi voz se quebró. Oleg exhaló lentamente, pero lo vi, por dentro, ya había tomado una decisión. Entonces, supongo que debería preguntarle directamente, dijo, levantando mi teléfono como si fuera a marcar el número. El pánico me golpeó en el pecho. No podía permitir que esto sucediera. Oleg, no. Pero él ya se movía. Lo tomé del brazo, pero se soltó con un tirón brusco. Ni siquiera intentas negarlo, ¿verdad? Su voz no sonaba llena de ira. Ni siquiera de traición. Era decepción. Algo dentro de mí se rompió. Tú tampoco eres quien aparentas ser, ¿cierto? Se detuvo. Solo por un segundo. Lo dije por instinto. Pero de alguna manera, sabía que era verdad. Y tenía razón. Oleg bajó lentamente el teléfono. Algo cruzó por sus ojos, algo oscuro, algo antiguo, algo enterrado. Nunca tuviste opción, Ana. Ni yo tampoco. Un escalofrío recorrió mi espalda. De repente entendí que todo este tiempo había estado mirando en la dirección equivocada. Tal vez mi traición solo era una pequeña parte de un juego del que ni siquiera sabía que formaba parte. O tal vez, nunca fui quien tenía el control. Y en ese momento supe que mi vida se estaba desmoronando. La única pregunta era, ¿cuánto? ¿Qué piensan de esta historia? ¿Alguna vez han vivido algo similar en su vida? Escriban en los comentarios, sus opiniones son muy importantes para mí. Aprecio a cada uno de ustedes y les agradezco por escuchar mis relatos. No olviden suscribirse y dejar su like para no perderse nuevas historias llenas de emoción. Les deseo un buen día. Y para saber qué escucharon hasta el final, comenten, los secretos siempre salen a la luz.